Cuando pensamos en incendios forestales, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Seguramente la de una fuerza destructora imparable, ¿verdad? Cada verano las noticias se llenan de imágenes de hectáreas y hectáreas quemadas. Pero, ¿y si esa idea del desastre total no fuese toda la historia? Vamos a meternos de lleno en el complejo mundo del fuego, que tiene mucho más de lo que parece. Y aquí llega la pregunta del millón. ¿El fuego es siempre el malo de la película? Durante décadas el mensaje ha sido clarísimo. Hay que apagar cualquier fuego, por pequeño que sea. Sin embargo, la ciencia nos está mostrando una realidad con muchos más matices, una donde el fuego puede ser tanto un destructor como un creador. Fijaos, es que el fuego tiene como dos caras. Por un lado puede ser súper beneficioso, actúa como el gran reciclador de la naturaleza. Limpia el terreno, devuelve nutrientes al suelo y abre paso a nueva vida, fomentando la biodiversidad. Pero claro, por otro lado está el impacto que todos conocemos, el desolador, paisajes arrasados, suelos que se van con la lluvia, hábitats destruidos y por supuesto un montón de emisiones de CO2 a la atmósfera. Es renovación y destrucción, todo en uno. Y esto nos lleva a un concepto que es fascinante, la paradoja del fuego. Suena un poco contradictorio, ¿a que sí? Pero la idea es simple. Si nos empeñamos en apagar hasta la más mínima llama, lo que conseguimos es que la maleza, las ramas secas, todo ese combustible se acumule año tras año. Y claro, cuando finalmente se declara un incendio en esas condiciones, tiene tantísima comida que se vuelve incontrolable, enorme, mucho más destructivo. O sea, que lo que parecía la solución, a la larga, puede estar haciendo el problema mucho más gordo. Vale, pero para seguir analizando el problema, primero tenemos que ponernos de acuerdo en qué es exactamente un incendio forestal. Porque, ojo, no cualquier fuego que vemos en el campo lo es, técnicamente hablando. Vamos a ver qué dice la ley. La clave de la definición legal aquí en España está en dos palabritas: sin control. Un fuego que está controlado, como una quema agrícola supervisada, no es un incendio forestal. Y oye, también es muy interesante el concepto de monte. No hablamos solo de un bosque lleno de árboles, también incluye matorrales, pastos e incluso esas tierras de cultivo que se abandonaron y que la naturaleza, poco a poco, está recuperando. Y claro, no todos los incendios son iguales, ni de lejos. La terminología oficial distingue sobre todo entre dos tipos. Por un lado está el conato, que es un incendio que se consigue apagar antes de que queme una hectárea. Por suerte, la inmensa mayoría de los fuegos se quedan en eso, gracias al trabajo increíble de los equipos de extinción. Pero, ¿y qué pasa cuando no se pueden controlar tan rápido? Pues ahí es cuando entramos en el terreno de los grandes incendios forestales. 500 hectáreas. Quedaos con ese número. Esa es la cifra mágica, la barrera que convierte un incendio en un gran incendio forestal, o GIF, como se les conoce técnicamente. Para que nos hagamos una idea, son como 500 campos de fútbol. Hablamos ya de una escala de destrucción brutal, el tipo de incendio que acapara titulares y que deja cicatrices en el paisaje durante décadas. Bueno, ya hemos visto qué es un incendio y su doble naturaleza, pero ¿cómo empiezan? ¿Quién o qué enciende la mecha? Pues las estadísticas nos dan una respuesta muy clara y la verdad bastante preocupante. Mirad esta gráfica porque habla por sí sola. Vamos a fijarnos en los números. Apenas un 4% de los incendios tienen un origen natural, como que caiga un rayo en una tormenta seca. El resto, un abrumador 95%, está ligado directa o indirectamente a la actividad humana. Y se divide casi a la mitad entre los que son intencionados y los que se produzcan por una negligencia o un accidente. Pero, a ver, ¿qué significa exactamente cada categoría? Pues los incendios intencionados van desde la acción de un pirómano hasta gente que busca un beneficio, como intentar recalificar un terreno o por conflictos entre ganaderos o cazadores. Y luego están las negligencias, que son los despistes de toda la vida. Una quema agrícola que se descontrola, esa hoguera en el campo que pensábamos que estaba bien apagada, una colilla tirada por la ventanilla del coche o chispas de una máquina. Errores humanos sí, pero con consecuencias devastadoras. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la reflexión final. A ver, si la naturaleza causa una parte mínima, minúscula, de los incendios, y la inmensa mayoría son por culpa nuestra, ya sea queriendo o por un descuido, la pregunta es obvia, ¿no? La lucha contra el fuego no va solo de desplegar medios impresionantes en el monte. Quizá la verdadera batalla, la prevención de verdad, empieza mucho antes. Empieza en la conciencia y en la responsabilidad de cada persona. Fuego lo vemos por todas partes, ¿verdad? En una simple vela, en una hoguera con amigos, en la cocina. Pero, ¿qué es en realidad? Pues resulta que es una de las fuerzas más familiares y a la vez una de las más desconocidas. Hoy vamos a meternos de lleno en la ciencia que hay detrás de cada llama.
Y para empezar, a ver, lanzo una pregunta. ¿Alguien sabía que el fuego puede llegar a quemar sin ni siquiera tocar la piel? Suena un poco a magia, la verdad, pero es pura y dura física. Quedémonos con esta idea, porque al final de este análisis va a tener todo el sentido del mundo. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. Antes de poder entender cómo se comporta un incendio o cómo se propaga una simple llama, tenemos que ir a lo más básico de lo básico. ¿Qué es exactamente el fuego? Y aquí está la clave de todo. El fuego no es una cosa, no es una sustancia que podamos guardar en un bote. Es un proceso. Concretamente, una reacción química de oxidación que va a toda pastilla y que se llama combustión. En este proceso, un combustible reacciona con el oxígeno y libera un montón de energía en forma de calor y luz, además de otros productos como el dióxido de carbono y el agua. Como si fuera una receta de cocina. Para que haya fuego se necesitan unos ingredientes muy específicos, y si falta uno solo de ellos, pues la magia sencillamente no ocurre. Vamos a ver cuáles son. Durante muchísimos años, para explicar esta receta, se ha usado un modelo que seguro que a mucha gente le suena: el famoso triángulo del fuego. Pues bien, este triángulo tiene 3 lados, 3 componentes que son imprescindibles. El primero, el calor, la energía que hace falta para que todo empiece. El segundo, el combustible, que es, cualquier cosa que pueda arder. Y el tercero, el oxígeno, el comburente, que en el aire que respiramos tenemos de sobra. Si quitamos cualquiera de estos 3 lados, adiós fuego, se apaga. ¿Pero ya está? ¿Es así de simple? Pues no. Resulta que la historia no acaba aquí. Para que un fuego se mantenga vivo por sí mismo, como pasa en un incendio, falta una pieza clave en este puzzle. Y aquí la tenemos, la pieza que faltaba, la reacción en cadena. Esto es fundamental. El propio calor que genera el fuego sirve para calentar más combustible que tiene cerca. Este combustible suelta más gases que se inflaman y generan todavía más calor. Es un ciclo que se autoalimenta, como una pescadilla que se muerde la cola. Esto hace que el simple triángulo se nos quede corto y lo convierte en una figura tridimensional mucho más completa, el tetraedro del fuego. Vale, ya sabemos qué es el fuego y qué necesita para existir. Así que vamos a volver a la pregunta del principio. ¿Nos acordamos? ¿Cómo es posible que nos queme sin tocarnos? La respuesta está en la forma en que viaja el calor. La primera forma es la conducción. Es la más fácil de entender. La transferencia de calor por contacto directo. Pensemos en el mango de una sartén que se va calentando poco a poco. Sin embargo, en un incendio forestal, este método no es el más importante. ¿Y por qué? Pues porque la madera, curiosamente, es bastante mala conduciendo el calor. La segunda forma, y ojo, porque aquí está la respuesta a nuestra pregunta, es la radiación. El calor viaja a través de ondas electromagnéticas. Exactamente igual que la luz del sol nos calienta la cara en verano sin que el sol nos toque. No necesita ningún medio físico. Por eso, la radiación que emiten las llamas puede viajar por el aire, precalentar todo el combustible que tiene alrededor y sí, quemarnos a distancia. Y vamos con la tercera forma, la convección. Y hay que prestarle mucha atención porque es vital para entender los incendios. El aire caliente pesa menos, es menos denso que el aire frío, así que siempre tiende a subir. El subir se lleva consigo una cantidad de calor brutal, creando unas corrientes ascendentes potentísimas que son uno de los motores principales de un incendio. Para que quede claro, la radiación se encarga sobre todo de la propagación horizontal, es decir, calienta lo que tiene a los lados. Pero la convección es la reina de la propagación vertical. Todo ese aire achicharrado sube directo, como un cohete. Por eso es tan peligrosísimo estar en una pendiente por encima de un incendio. Todo el calor asciende y precalienta el terreno superior con una eficacia bestial. Hay que entender que la combustión no es algo que pasa de golpe y ya está. No, es un proceso que tiene varias fases. Es como ver la biografía de una llama. Vamos a ver cómo nace, cómo crece y cómo finalmente muere. Todo arranca con el precalentamiento. La humedad del combustible se evapora y es cuando vemos ese humo blanco. Después viene la pirólisis. A unos 300 grados la madera empieza a descomponerse y a soltar gases inflamables. Le sigue la ignición. Esos gases se mezclan con el oxígeno y ¡boom!, nace la primera llama. A partir de ahí entramos en la combustión gaseosa, el fuego vivo, con la reacción en cadena a pleno rendimiento. Cuando los gases se consumen, queda la combustión del carbón, las brasas, que arden lentamente sin llama. Y al final, el enfriamiento, cuando ya no queda nada que quemar. Al final, todo esto que hemos visto desde el tetraedro hasta las fases de la combustión no es una simple curiosidad científica.
Es el primer paso, el más fundamental, para poder respetar y sobre todo para poder controlar el poder inmenso que tiene el fuego. El fuego, aunque nos parezca caótico y salvaje, en realidad obedece a unas reglas físicas muy precisas. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué otras fuerzas de la naturaleza, de esas que vemos todos los días, creemos que conocemos, pero que en el fondo apenas hemos empezado a comprender de verdad? Seguro que cuando pensamos en incendios forestales, lo primero que nos viene a la cabeza son esas imágenes espectaculares, ¿no? Aviones, helicópteros, brigadas luchando en primera línea contra las llamas, pero la verdadera batalla, la más importante, no siempre es la más ruidosa. Hay otra, una que se libra cada día, en silencio. Es ese trabajo proactivo, a menudo invisible, de la prevención. Un trabajo que no busca apagar fuegos, sino evitar que lleguen a convertirse en auténticas catástrofes. Hay un refrán antiguo que lo clava: campo abandonado, fuego proclamado. Y es que encierra una verdad como un templo. Nos viene a decir que un paisaje que se deja a su suerte, donde la vegetación seca se acumula sin ningún tipo de control, es básicamente una invitación abierta al desastre. La prevención empieza justo ahí, en entender que el monte, que el bosque, necesita que lo gestionemos constantemente, mucho antes de que salte la primera chispa. Bueno, pues en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en esa batalla invisible. Empezaremos viendo una paradoja que os va a sorprender. Luego exploraremos las defensas que construimos en el bosque. Aprenderemos cómo se puede rediseñar el paisaje con la silvicultura. Descubriremos técnicas como las quemas controladas y al final veremos por qué la clave de todo es aprender a coexistir con el fuego. Venga, vamos al lío. Durante décadas, la estrategia parecía muy simple. Había que erradicar el fuego costase lo que costase. Pero esta lucha sin cuartel, fíjate qué cosas, nos ha llevado a un problema bastante inesperado. Un concepto fascinante que se conoce como la paradoja del fuego. Suena contradictorio, ¿verdad? A ver, ¿cómo va a ser malo apagar fuegos? Pues la realidad es que, al volvernos tan increíblemente eficientes eliminando fuegos pequeños y naturales, hemos cortado de raíz un ciclo ecológico que era vital. Esos fuegos de baja intensidad eran como los barrenderos del bosque, iban limpiando toda la maleza. Sin ellos, el combustible se acumula y se acumula y se acumula. El resultado, que cuando por fin prende un incendio tiene un auténtico festín de material para quemar y se convierte en un mega incendio, de esos virulentos e incontrolables. Vale, entonces, ¿cómo empezamos a gestionar todo este riesgo que hemos ido acumulando? Pues la primera línea de defensa es pasiva y se hace a gran escala. Consiste básicamente en construir infraestructuras que funcionen como el sistema inmunitario del bosque. Están diseñadas para frenar la propagación del fuego y al mismo tiempo para facilitar el trabajo a los equipos de extinción. Ojo que ninguna de estas infraestructuras funciona por sí sola, forman una red inteligente. Por un lado se crean barreras para compartimentar el terreno y contener el fuego. Por otro se abren accesos para que los equipos lleguen rápido. Además se instalan puntos de agua para no quedarse sin munición y se preparan zonas para el apoyo aéreo. Todo está conectado, todo pensado para una respuesta coordinada. Empecemos por la herramienta más clásica, la de toda la vida, la faja cortafuegos. Es literalmente como trazar una línea en la arena, una herida necesaria en el paisaje. El objetivo es simple, pero vital: eliminar toda, absolutamente toda la vegetación en una franja de 20 o 30 metros, hasta que se vea la tierra, el suelo mineral. Así creas una barrera física que un fuego de superficie, en teoría, no puede cruzar. Es la defensa más directa, la más bruta, por así decirlo. Pero claro, la estrategia ha evolucionado. Un área cortafuegos va un pasito más allá. Aquí ya no se trata solo de quitar vegetación, sino de transformarla. Se sustituye un tipo de monte que arde con facilidad por otro mucho más seguro, con plantas más pequeñas y menos inflamables. El objetivo aquí no es tanto parar el fuego en seco, sino quitarle fuerza, reducir su intensidad para que los equipos de extinción puedan meterle mano y controlarlo. Y por último tenemos las fajas auxiliares, que son pura estrategia. Se crean al lado de carreteras o ríos y tienen un doble propósito. Primero, reducen el riesgo de que empiece un fuego por un accidente, como una colilla que se tira desde un coche. Y segundo, que es importantísimo, crean corredores seguros para que los vehículos y el personal de extinción puedan moverse y atacar el fuego desde los flancos. Si las infraestructuras eran la defensa a gran escala, ahora vamos a bajar al detalle, a un trabajo casi quirúrgico, la silvicultura preventiva. Aquí ya no se trata de crear barreras, sino de modificar el propio bosque para que, de por sí, sea menos propenso a arder. Es ir a la raíz del problema. Gestionar el combustible directamente donde se genera. Para entender cómo funciona esto, pensemos un segundo en cómo avanza el fuego.
Lo hace de dos maneras. Por un lado, horizontalmente, a ras de suelo, saltando de un matorral a otro como si fueran fichas de dominó. Y por otro, verticalmente, usando la vegetación más baja como si fuera una escalera para subir a las copas de los árboles. Y es ahí, cuando llega a las copas, cuando se vuelve realmente peligroso e incontrolable. Pues bien, la silvicultura lo que busca es romper tanto la fila de dominó como esa escalera. Una prevención que de verdad funcione tiene que atacar el problema desde dos ángulos. Por un lado, el combustible físico, todo eso que se acumula en nuestros montes. Y por otro, el factor humano, que es casi siempre el que inicia el desastre. Venga, pues vamos a meternos de lleno en ese primer frente, el que se ve, el que se toca. Aquí hablamos de intervenir directamente en el paisaje, de modificar el bosque para ponérselo mucho más difícil al fuego. El concepto fundamental aquí, la palabra mágica, es discontinuidad. ¿Y qué significa esto? Pues en el fondo es muy sencillo, se trata de crear cortafuegos naturales. La idea es romper esa alfombra continua de vegetación para que las llamas no puedan ir saltando de un arbusto a otro o de un matorral a la copa de un árbol, como si tuvieran una autopista. Si se lo pones difícil, su avance se frena en seco. Y todo esto empieza por lo más básico, por el trabajo de toda la vida, las herramientas manuales, la azada, el hacha, las sierras. Esto es casi un trabajo de cirujano forestal, ¿eh? Permite eliminar de forma muy selectiva justo lo que sobra, ese combustible fino, sin alterar demasiado el ecosistema. Es un currazo, no nos vamos a engañar, pero es que es la base sobre la que se construye todo lo demás. Claro, el trabajo manual tiene un límite, y ahí es donde entra en juego la motodesbrozadora. Esta máquina es como el eslabón perdido entre las herramientas de mano y la maquinaria pesada. Permite a las cuadrillas forestales limpiar matorral y vegetación densa con una rapidez y una eficiencia muchísimo mayores. Y ojo, que manejar una de estas no es solo darle al gas y empezar a moverla a lo loco. Tiene su técnica y es bastante curiosa. Fijaos en el disco de corte, como si fuera la esfera de un reloj. Pues bien, la zona que corta de verdad la leña dura, la más potente y segura, es la que va entre las 9 y las 12, moviendo la máquina en contra del sentido de giro. Si lo haces así, aprovechas toda la fuerza del motor y evitas esos latigazos tan peligrosos. Cuando ya hay que limpiar superficies enormes, toca sacar la artillería pesada, los tractores con desbrozadoras. Básicamente hay dos tipos principales, las de cadenas y las de martillos. Y la elección no es al azar. Si el terreno tiene mucha piedra, es mejor usar las de cadenas, que aguantan mejor los golpes. Pero si lo que hay es matorral muy gordo, necesitas la potencia bruta de los martillos. Eso sí, con estas últimas hay que tener mucho más cuidado, porque un golpe con una roca puede provocar chispas, y eso en el monte es jugar con fuego, literalmente. Y claro, luego hay que saber qué hacer con todo ese material vegetal que se corta. Vale, hemos cortado todo el matorral. ¿Y ahora qué hacemos con esa montaña de restos? Porque dejarlos ahí tirados puede ser incluso peor. Se pueden enterrar o quemar con muchísimo cuidado, pero hoy en día la opción más inteligente es triturarlo todo, convertir esas ramas en astillas, en lo que se llama mulch, y esparcirlo por el suelo. Así matas dos pájaros de un tiro, eliminas el riesgo de incendio que suponen esos restos y además ayudas a que el suelo conserve la humedad. Es una solución redonda. Esa gestión de los restos del bosque nos lleva directamente a las técnicas de prevención activa. Porque una vez que hemos cortado y podado, nos encontramos con una pregunta clave. ¿Y ahora qué hacemos con toda esta montaña de material inflamable? Pues la respuesta es que no hay una solución perfecta. Cada método tiene sus pros y sus contras. Triturar los restos es genial ecológicamente, porque devuelves la materia orgánica al suelo, pero es caro y necesitas maquinaria. Apilarlos y quemarlos es muy efectivo, sí, pero siempre existe el riesgo de que el fuego se escape, y además puedes dañar el suelo. Y dispersarlos, aunque protege el suelo, puede aumentar el peligro de incendio en superficie durante un tiempo. La decisión final siempre depende de un equilibrio entre ecología, economía y, por supuesto, seguridad. Y esto nos lleva a la herramienta de prevención activa más potente y, a la vez, la que más sorprende: el fuego prescrito. Suena un poco radical, lo sé, pero se trata de usar el fuego como si fuera un aliado. Consiste en aplicar un fuego de muy baja intensidad, con unas condiciones meteorológicas perfectamente controladas, para que haga el trabajo que antes hacían los fuegos naturales: limpiar el exceso de combustible del suelo de una forma segura. Es, literalmente, combatir el fuego con fuego. Al final, todo esto nos lleva a la idea central de la prevención moderna. Esto ya no va de una guerra para erradicar el fuego. Es más bien un ejercicio constante de gestión, de equilibrio y, en última instancia, de coexistencia con una fuerza de la naturaleza. El punto crucial, la idea con la que nos tenemos que quedar, es que estas dos grandes estrategias tienen que trabajar juntas, en equipo,
Las infraestructuras, como los cortafuegos, nos dan las líneas de defensa, esos puntos de anclaje desde donde podemos actuar con seguridad. Y la silvicultura, por su parte, reduce la intensidad del fuego, haciendo que esas defensas sean de verdad efectivas. Es la combinación de la ingeniería a gran escala y el cuidado al detalle del bosque lo que crea un paisaje resiliente. La prevención de verdad pasa, sí o sí, por la concienciación social. Y cuando hablamos de campañas de sensibilización, no se trata solo de meter miedo. Tienen objetivos muy claros y estratégicos. El primero, advertir, que la gente sepa que el peligro es real. El segundo, explicar, dar pautas claras sobre qué se puede y qué no se puede hacer. Y el tercero, que es el más ambicioso, persuadir, conseguir un cambio de hábitos real y duradero para que esas conductas de riesgo simplemente desaparezcan. Lo realmente interesante aquí es que no existe un mensaje único que sirva para todo el mundo. La clave del éxito es la segmentación. Fijaos en la tabla. A la población general le llegas con un anuncio impactante en la tele. A un turista que va por una carretera de montaña, lo que le funciona es una valla publicitaria que le recuerde las prohibiciones. Y para los grupos de un pueblo o los niños de un colegio, nada como un taller práctico. Cada público necesita su propio canal y su propio lenguaje. Esta distinción es fundamental, sobre todo entre el mundo rural y el urbano. A una persona del campo, que a lo mejor usa el fuego como una herramienta agrícola, no le puedes llegar con un mensaje de prohibición total. Tienes que hablarle de cómo hacerlo de forma segura y responsable. En cambio, a alguien que viene de la ciudad a pasar el día, el mensaje tiene que ser mucho más directo. Estas son las reglas, estas las prohibiciones y estas las consecuencias de saltárselas. Y así llegamos al final de este análisis. Si algo ha quedado claro es que en la prevención de incendios no hay soluciones mágicas ni atajos. El éxito depende por completo de combinar los esfuerzos en ambos frentes. En resumen, la prevención se sostiene sobre dos grandes pilares que son inseparables. Por un lado, la intervención física en el monte para que sea menos inflamable. Y por otro, la intervención social, la educación, para que haya menos igniciones. Si uno de estos dos pilares falla, toda la estructura se viene abajo. Y esta es la reflexión final. El mayor desafío que tenemos por delante ya no es tener mejores camiones o aviones más grandes. El verdadero reto es un cambio de mentalidad, pasar de ver el fuego solo como un enemigo al que hay que vencer, a entenderlo como un elemento más del ecosistema que debemos gestionar. La prevención más eficaz es, sin duda, esa coexistencia inteligente y continua. Gracias por haber profundizado en este tema con nosotros. Claro, todo este trabajo no se hace de cualquier manera. Tiene que apoyarse en unos cimientos muy sólidos. Y esos son, como no, las leyes, el marco legal. Aquí en España, la pieza clave es la Ley de Montes. Esta ley no te dice qué árbol cortar en qué ladera, no. Lo que hace es poner las reglas del juego. Marca el camino y reparte las responsabilidades entre las distintas administraciones para que defiendan el monte. Y fíjense, el enfoque es total. No va solo de apagar fuegos, va de entenderlos con datos, de crear programas específicos, de concienciar a la gente, de regular lo que se puede y no se puede hacer cerca del monte y, algo crucial, de conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección. Vale, si la ley nos dice el qué hay que hacer, el plan director es el cómo. Ahora vamos a ver cómo esas directrices generales se convierten en un plan de acción sobre un mapa. Pues aquí lo tenemos. Este es el punto de encuentro entre la política y la ciencia. Es un documento técnico que coge una zona concreta, la analiza a fondo y le diseña un traje de protección a medida. Una estrategia pensada solo para ese lugar. Lo que me parece increíble de un plan así es cómo coge un problema enorme y lo divide en partes manejables. Se divide la zona por riesgo, se mira qué defensas hay, se planifican los trabajos, se decide qué es más urgente y, por supuesto, se le pone un precio. Pura estrategia. Para entender el riesgo de un sitio, lo primero es saber qué es lo que puede arder. Y para eso se usan los modelos de combustible. No es clasificar plantas por su nombre, es agruparlas por cómo se comportan ante el fuego. Es como tener un catálogo que te predice cómo va a ser el incendio. Por ejemplo, un modelo de pasto. La hierba fina y seca. Eso es la mecha del monte. El fuego ahí no corre, vuela, a una velocidad brutal. Las llamas igual no son muy altas, pero avanza tan rápido que es peligrosísimo. Y en el otro extremo, pues tendríamos un matorral denso. Aquí, con tanto combustible acumulado, tanto vivo como muerto, los fuegos son de una intensidad salvaje.
Hablamos de llamas enormes y una liberación de energía que hace que controlarlos sea una auténtica pesadilla. Al final, el objetivo de todo el plan es este: transformar un paisaje de alto riesgo, una autopista para el fuego, en uno de bajo riesgo. Se trata de romper esa continuidad, de crear barreras naturales, pasillos donde el fuego pierda fuerza y se le pueda frenar. Bueno, ya tenemos el plan sobre la mesa. Ahora toca lo más importante, llevar esa estrategia del papel a la realidad del terreno. ¡Manos a la obra! Básicamente hay 3 acciones que son el ABC de la prevención. Primero, el desbroce, que es limpiar a ras de suelo para que el fuego no corra. Segundo, las podas y claras, para que las llamas no puedan trepar a las copas de los árboles. Y tercero, que es vital, ¿qué hacemos con todo lo que hemos cortado? Gestionar los residuos. Muy bien, pero ¿cómo sabemos que todo este esfuerzo se está haciendo bien? ¿Cómo medimos si de verdad funciona? Pues la respuesta está en los papeles, en la documentación. Y que nadie se confunda, esto no es burocracia por burocracia. Estos documentos, los partes y estadillos, son el puente que une el plan con la realidad. Son la prueba de que el trabajo se hace como se dijo y nos dan algo que vale oro: datos. Datos para saber si somos eficientes y para planificar aún mejor el año que viene. Y la magia de estos informes está en que son sencillos pero potentísimos. Se apunta quién ha trabajado, cuánto tiempo y, lo más importante, qué se ha conseguido. 200 metros de faja, media hectárea de clara, 150 árboles podados. Son datos objetivos que se pueden medir y comparar. 32. Esas son las horas persona, lo que se llama jornales, que ha echado una cuadrilla de 4 personas en un día. Este numerito tan simple es oro puro. Con él se calculan los costes, se mide lo que rinde el trabajo y se planifica con una precisión milimétrica. Y con esto cerramos el círculo. Hemos viajado desde una ley en un boletín oficial hasta una hectárea de monte tratada, trabajada y documentada. Así que la pregunta final es casi obligada. ¿No será esta planificación proactiva, este trabajo metódico e invisible, nuestra mejor arma contra los grandes incendios forestales?